Muy feliz sábado para todos. Muy bienvenidos a esta fresquita mañana de junio. Se nos va el año. Ya estamos en junio. Pero bienvenidos. Bienvenidos a los valientes, porque después de una lluvia, como decía nuestra hermana en la escuela sabática, se prueba, ¿no? Se nos prueba a ver quiénes venimos. Pero bienvenidos los valientes y bienvenidos a aquellos que nos sintonizan también a través del Facebook y no sé si por la radio estamos saliendo también. Bueno, bienvenidos a los que nos escuchan a través de la FM 94.5 de la Fundación El Faro. Les dije que recuerden un nombre hace un momento, ¿verdad? Quiero contarles algo antes de comenzar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Cuando miré, estaba sentado detrás de la cámara y miré quién estaba conectado mirando en vivo la lección de la escuela sabática, me llené de alegría, de gozo. Este muchacho, que no sé si va a mirar ahora, posiblemente no, a lo mejor fue simplemente una curiosidad que estaba pasando, estuvo un rato y después salió de estar mirando. Él es uno de aquellos amigos, compañeros de infancia que tuve en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos en la escuela primaria y nos criamos hasta los 20 años casi. No solamente con él, sino también con Sergio Caraballo, Fernando Filardi y Gustavo Ábalos. Estos cuatro los tengo en el Facebook como compañeros o amigos de Facebook. Y cada tanto yo veo que ellos colocan alguna referencia sobre lo que estamos transmitiendo. O los videos que yo muestro desde aquí. Pero especialmente quiero mencionarles algo sobre Abelardo Antonio. Este muchacho ya tenía casi 17, 18 años más o menos, cuando yo conocí el mensaje. Soy un par de años mayor que él. Ya estamos todos casi pisando los 60. Y resulta que cuando él se enteró, porque yo les conté a todos, por supuesto, que ya no iba a vivir la vida que vivía junto con ellos en el mundo, entonces él se dirigió a Dios de una manera en que yo tuve miedo. Me dio miedo escucharlo, por él. Imagínense mi concepción de Dios que tenía, que en ese momento pensé que podía caer un rayo y destruirlo, por lo que él estaba diciendo. Él se dirigió a Dios con las peores palabras que uno se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque me estaba sacando de su grupo. Y yo tuve miedo por él y pensé en ese mismo momento que iba a caer un rayo y lo iba a destruir. Y los años han pasado y yo lo veo cada tanto. Él se dedica al transporte de camión, ¿no? O sea, es camionero, hace muchos años. Viaja por toda la Argentina. De vez en cuando pasa por Misiones y alguna vez me amenazó que iba a venir a visitarme. Y ya vinieron dos de estos. Vino Sergio Caraballo y Fernando Filardi. Uno se dedicó a las fuerzas, estaba en la Policía Federal, en una parte especial de esa fuerza, y vino para acá. El otro es jefe de bomberos, ahí en General Rodríguez. Pues vinieron a visitarme aquí. Y me acuerdo bien que cuando ellos venían en el viaje con sus esposas, hablaban: ahora cuando vamos, él nos va a preparar un cordero, seguro vamos a disfrutar, qué lindo volver a vernos. Y cuando llegaron acá se llevaron el gran chasco de sus vidas, porque yo les empecé a hablar de la nueva vida que ahora vivía. Y se aguantaron. ¿Cuántos días estuvieron acá? Como 10 días. 10 días sin consumir ningún tipo de alimento que consumíamos antes, ni tomar nada de lo que tomábamos antes, y escuchar cosas que jamás escucharon, pero se la aguantaron, estuvieron acá.
me ayudaron en la instalación eléctrica y en algunas cosas que necesitábamos acá, así que fue una bendición muy grande haberlos recibido. Pero este Abelardo me amenazó nada más que iba a venir. Él era de los más bravitos que teníamos ahí en el grupo y ahora está mirando lo que está pasando aquí en la fundación. Gloria al Señor. Quizás si mira el mensaje que vamos a escuchar en esta mañana no llegue a entender del todo. Sin embargo, el mensaje es para todo el mundo, no solamente para la iglesia, no solamente para nosotros como pueblo, sino que le afecta al mundo entero, porque lo que vamos a ver es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Se acuerdan ustedes? Está relacionado con otro pasaje que es el primero que vamos a ver después de Apocalipsis, antes de Apocalipsis, que es el de Daniel. ¿Qué habla Apocalipsis 14? ¿Cuál es el mensaje de esos 3 ángeles que el Señor envió, que nosotros debemos tener en cuenta como tuvieron aquellos que vivieron en la época especial? Quizás para estos jóvenes, ya no tan jóvenes como yo, el mensaje les resulte un poco raro, distinto al que estaban acostumbrados a escuchar, porque este es un mensaje especial que se le ha dado al pueblo de Dios para que lo proclame al mundo. En Daniel capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Este pasaje está vinculado directamente con Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cuando mi abuelita Aurora nos leía estas cosas y nosotros éramos muy pequeños, no entendíamos absolutamente nada, ni ella entendía, como católica, nosotros también como católicos, no entendíamos. ¿A quiénes ustedes escucharon alguna vez, tanto de evangélicos como de católicos, predicar acerca del mensaje de los 3 ángeles? Nunca, ¿verdad? Yo por lo menos, en todos los años que tengo, nunca he escuchado un mensaje evangélico o católico que hable acerca de esto, del mensaje que Dios le dio a estos 3 ángeles para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y hay una advertencia inclusive aquí. Pero comenzaba diciendo Daniel: ¿hasta cuándo durará la visión? Y la respuesta, ¿cuál fue? Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. Ahora quiero leerles algunas cosas que están en el Conflicto de los Siglos con respecto a esta interpretación que ellos tenían con respecto al versículo: el santuario sería purificado. ¿Qué era para el mundo que el santuario se purificara? Ya que cuando ellos leyeron, estoy hablando de la época de 1840, cuando ellos leyeron esto, ¿el santuario terrenal existía o no? No, ya no estaba.
¿Cuándo terminó el funcionamiento o la función del santuario terrenal? ¿En qué tiempo? El santuario fue reemplazado por el templo y el último templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Sí, hablando de las tareas que se hacían en el templo, del lugar santo y en el lugar santísimo, estamos hablando, ¿verdad? ¿Eso cuándo fue reemplazado? ¿O cuándo terminó su función? Muy bien, cuando Cristo murió en la cruz, entonces lo simbólico se terminó, porque la realidad, que era Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, murió en la cruz del Calvario. Entonces todos los símbolos que había de ahí para entonces habían terminado. Y el santuario sería purificado. No podría ser el santuario aquel, porque en 1840 ya no existía. ¿Cuál sería el santuario? Era la gran pregunta. ¿Cuál era la idea que tenían los hombres de aquel entonces sobre el santuario? ¿Alguien lo reconoce o les acuerda? Que el santuario era la tierra. Muy bien, que el santuario era la tierra. ¿Por qué? Porque estaba hablando de una profecía que al término de 2300 tardes y mañana el santuario sería purificado. Ellos pensaban, bueno, el santuario es la tierra y la purificación del santuario es, ¿qué? La venida de Cristo a la tierra. Y entonces, cuando Cristo vuelve otra vez por segunda vez, todo se limpia aquí en este mundo. El Señor hace una limpieza nuevamente. El santuario, o alguna parte de la tierra era el santuario, y con la venida de Cristo, entonces todo cambiaba. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ustedes saben que el santuario al que se refería era el santuario celestial, porque el terrenal era un modelo nada más del santuario celestial. Y entonces ahora Cristo, que ocupó durante 1810 su tarea en el lugar santo, pasa al lugar santísimo en 1844, cuando se cumplen las 2300 tardes y mañanas. Y luego comenzó la purificación del santuario. Por eso Apocalipsis dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Comenzó el juicio investigador, que abarca desde el primer muerto en la fe hasta que comience el juicio a los vivos. Todos los que han muerto en la fe están siendo registrados, pasados en registro en el santuario y juzgados. Y entonces dice aquí que, como título, le pongo acerca del mensaje de los tres ángeles, la historia pasada se repetirá. La historia que vivieron estos hombres al estar investigando sobre esta profecía y lo que han hecho y cómo Dios les guió y lo que resultó de todo eso, pues hay una aplicación nuevamente en algunos puntos y vamos a ver algo de esto. Escuchen, el Señor ha presentado delante de mí asuntos que son de urgente importancia para el tiempo presente y que alcanzarán al futuro. Ella estaba hablando en la época de 1800 y casi 1900, porque ella muere en 1915. Como un mandato, me han sido repetidas las palabras: escribe en un libro las cosas que has visto y has oído, y permite que éste vaya a toda la gente, porque el tiempo está cercano cuando la historia pasada se repetirá. Ella misma está hablando de esto. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. ¿Queremos presentar un fundamento firme? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosa? La profecía. ¿Queremos estar anclados sobre una piedra firme? Miremos siempre la profecía. 2300 tardes y mañana. ¿Podemos explicar esto?
¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significó para aquel pueblo en ese tiempo? Podemos hacer comprender a quien no sabe de Dios su plan a través de la profecía y hasta dónde nos lleva. ¿Podríamos explicarle a los hombres? Si no lo podemos hacer, es hora de que comencemos a estudiar sobre esto, porque aquí dice claramente: los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis y en relación con ellas las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando presentamos las profecías, tenemos que presentar a Cristo, que es el dador de la profecía y el que está en medio de ella, quien lo ha trazado desde el principio hasta el final. Esta línea profética la trazó Él, la planteó Él, y Él mismo la lleva adelante, la lleva a cabo, está en medio de ella. La profecía no es palabra vacía o hueca, la profecía es palabra viva porque Cristo vive en ella. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo a otro de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. ¿El mensaje de qué? De la justicia de Cristo. Toda la profecía habla de esto, de la justicia de Cristo. Porque en el santuario celestial, mientras se lleva adelante la investigación de todos los muertos, se presenta a los que son salvos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón son salvos los que murieron en Él? Ya lo acabo de decir. Por gracia, por la fe. Murieron en Él. Entonces son salvos todos aquellos que están pasando o se les está pasando revista en este momento. Ellos no están enterados, están muertos, ¿verdad? Pero están siendo juzgados, y los que murieron en Él son salvos por la fe, porque Cristo está ahí. Y esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Es el mensaje que nosotros debemos presentarle al mundo, que nosotros somos salvos por la fe. Aquellos que, como les hablé en un momento antes, de mis amigos que éramos católicos todos, que no entendíamos nada de esto, hoy día, por la gracia de Dios, puedo decirles que he entendido la palabra de Dios y decir que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, ni por largas peregrinaciones, ni por pagar indulgencias, ni nada que se nos inventó antes como para que el hombre creyese que por ese camino se alcanzaba la salvación, sino que somos salvos solamente por fe, por las obras de Cristo, no por mis obras, por las obras de Él. Nada que nosotros hagamos en esta tierra nos alcanza para ser salvos. Es más, todo lo que yo haga para decir que ahora sí tengo méritos para alcanzar la salvación, eso está manchado de egoísmo y de pecado, porque lo quito al Señor Jesús de la cruz en favor mío y me pongo yo a hacer obras para ver si me puedo salvar. De ninguna manera el hombre va a alcanzar la salvación si deja a Jesús de lado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ninguno. Y miren que se nos han dado cosas para pensar que a través de ellos podríamos ser salvos, ¿verdad? A través de una intercesora, por ejemplo. ¿Quién sería la intercesora entre Dios y nosotros? María. Y María no es intercesora. María está descansando al igual que todos aquellos que creyeron en el Señor Jesús y lo aceptaron como su Salvador personal. María ha sido un instrumento escogido en las manos de Dios para traer a su Hijo y pasar por aquí, pasar por la tierra. Solamente eso. Y tiene un lugar seguramente privilegiado, tendrá en la resurrección, ¿verdad? Por ser una mujer especial, por ser el recipiente del Hijo de Dios. ¿Qué privilegio tan grande tuvo esta mujer?
de ser el recipiente para que el Hijo de Dios viniese a la tierra. Pero no más que eso, no más que eso. Simplemente una mujer más como todos nosotros que pasó por la tierra. Pero Cristo sí es el Cordero de Dios que vendría a la tierra para pagar el precio del rescate. Y lo hizo. El peligro de interpretar mal las Escrituras. Aquellos hombres de 1840 que venían de distintas denominaciones, entre católicos y protestantes, seguramente de todas las líneas que había en ese momento, cada uno tenía una idea diferente y estaban interpretando mal un concepto, y que como consecuencia de eso no pudieron entender totalmente lo que Dios estaba diciéndoles a través de su palabra. Dice, escuchen esto. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los primeros discípulos, otra vez leo, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la Iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. ¿Cuáles serían esos errores que la Iglesia o las iglesias presentaban? Que ahora cuando leen la Escritura no pueden comprenderla totalmente. ¿Cuáles serían estos errores? Algo les voy a decir. Por tanto, sigue diciendo, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Ellos estaban presentando la profecía, pero tenían una idea distinta a lo que es la realidad, y entonces ahora se chasquearon. ¿Por qué se chasquearon? Al explicar Daniel 8:14, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario sería purificado, Miller, como ya lo hemos dicho, adoptó la creencia general de que la tierra es el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por medio del fuego en la venida del Señor. Por consiguiente, cuando encontró que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que eso revelaba el tiempo de la segunda venida. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. Si no hubiera aceptado esa idea del santuario, que era la tierra, entonces había llegado a una conclusión más certera y no se habría chasqueado, porque todos pensaban que la tierra era el santuario, la venida de Cristo purificaría la tierra, y entonces no había otra fecha, era la venida de Cristo en 1844. Y pasó 1844, ¿en qué año estamos? 2026, pasó bastante, ¿verdad? Miren si Cristo le faltaba todavía. ¿Y qué es lo que faltaba? ¿Por qué Jesús no podía venir en 1844? ¿Qué es lo que faltaba? Sí, eso ya está al final. Faltaba el juicio investigador. Todos los que habían muerto tenían que pasar por este juicio primero. Y luego, ¿qué viene? El otro juicio. Porque uno se hacía en el lugar santo y el otro en el lugar santísimo. Y entonces, miren si faltaba todavía, ¿verdad? Que a partir de 1844, cuando pasa al lugar santísimo, o inicia, pero durante 1810 él estuvo intercediendo y haciendo todo el trabajo en el lugar santo. Pero en 1844 pasa al lugar santísimo recién.
comienza todo el trabajo del juicio investigador. Mientras tanto, él ha sido intercesor desde que ascendió a los cielos hasta que comenzó el juicio. Pero luego, todavía, ¿cuánto tiempo nosotros desde 1844 podríamos poner una fecha para adelante para decir que Jesús viene? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para decir, podría haber venido en 1980? ¿Podía haber venido en 1980? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué cosas se cumplieron en 1980? Como para decir que sí, que Jesús ya podía haber venido. ¿Qué falta cumplir todavía de la Escritura? ¿O ya se cumplió todo y desde 1980 Jesús ya tenía que haber estado acá en la tierra y nosotros estamos... Apocalipsis. Uh-huh. Sí. 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 ¿Por qué no vino? Porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Si el Señor no vino todavía, no es porque Él no quiera venir, porque le gusta vernos sufrir en esta tierra. No viene todavía, como dice el texto, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mirando a través de las edades, Él sabe bien la época que va a venir y dio todas las profecías para eso y nos dejó a nosotros la profecía para que no nos equivoquemos como estos que, teniendo una idea distinta a la que Dios estaba planteando, finalmente llegaron al chasco de 1844. Algunos se atreven a hacer lo mismo, por eso la historia se va a repetir. ¿Saben qué hacían en ese tiempo? Primero pusieron esta fecha dirigida por el Señor porque un evento iba a suceder. No el que ellos esperaban, sino el que iba a suceder, que era Cristo pasaba al lugar santísimo del santuario celestial. Ellos esperaban que Cristo viniese, no era el plan de Dios venir en esa época porque recién comenzaba el juicio a los muertos. No iba a venir en esa época. Pero a partir de ahí se comenzó a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Antes de eso no se predicaba acerca de la segunda venida de Cristo. A partir de 1844 en adelante se predicó así. Cuando se quiso predicar en el tiempo de los apóstoles, ¿qué le había dicho el apóstol Pablo a sus discípulos, a su gente? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo él? Cuando todos esperaban que ya Cristo venía enseguida, pronto, que al proclamar las verdades a todo el mundo, Jesús volvía inmediatamente. Y todos esperaban en esa época la venida de Jesús por segunda vez, para llevarlos al cielo. ¿Qué le dijo Pablo? El tiempo y las sazones le pertenecen a Dios. Sí, pero no ese texto. Que tenía que venir ¿Qué? el nombre de los Muy bien. Pero no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa apostasía fue justamente la de los primeros discípulos que se vincularon otra vez con el mundo y con las religiones falsas y llegaron a apostatar de la verdad. Y como consecuencia de eso, nace el hombre de pecado, el hijo de perdición, y tenía que haber pasado eso primero. ¿Durante cuánto tiempo estuvo el hombre de pecado en la tierra trabajando? 1260 años, pero la profecía más larga era de 2300 años. Pero durante 1260 años el hombre de pecado estuvo en la tierra haciendo lo que quiso y prosperó. No podía haber venido antes que eso, o sea que pasó toda la época de los primeros discípulos y todavía seguía una época más donde fueron perseguidos aquellos valientes hombres de Dios, como estamos leyendo aquí en el conflicto de los siglos. Y todavía más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una revelación no diferente, ampliada, sobre el tiempo final. Para aquel
momento fue la apostasía lo que trajo al papado, como dice aquí, ¿no? Al hijo de perdición. Pero para nosotros, ¿qué es lo que ahora nos habla acerca de una segunda, de un segundo cumplimiento de esto? ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo dice en Maranata, la meditación matinal, cuando habla de esto, que fue la apostasía lo que produjo. Pero ahora hay otra cosa, que también tiene que ver con la apostasía. La aparición de la imagen de la bestia. De modo, así miren cómo lo dice, que la apostasía en la iglesia preparará el camino, ¿para qué? No para el papado, sino para la imagen de la... ¿Quién es la imagen de la bestia? Todas las iglesias protestantes, especialmente las de Estados Unidos, porque allá es donde se formará, pero después todas las iglesias protestantes del mundo se unirán justamente con el Estado para establecer, ¿qué cosa? La imagen de la bestia o la ley dominical. No viene de parte del Vaticano o del Papado directamente ahora la imposición del domingo. ¿Viene de dónde? Desde las iglesias protestantes unidas al gobierno. Ya no lo hace la Iglesia Católica. No es la Iglesia Católica la que va a perseguir otra vez 1260 años. Va a ser la Iglesia protestante unida al gobierno en combinación con la Iglesia Católica la que trae la persecución final y establece la ley dominical. Claro, esto es hablar en chino para personas que nunca estudiaron esto, que no lo vieron así. Está hablando locuras, me podrían decir estos mis compañeros. ¿Qué está diciendo? Pues acá la Escritura habla claramente, o la profecía, de que las cosas se dieron y se volverán a dar de la misma manera. Nosotros estamos esperando para este tiempo una ley que obligue a los hombres a guardar el primer día de la semana. Lo voy a repetir para ellos especialmente. Hoy con nosotros está Valentina, una joven valiente que está hace ya una semana con nosotros. Ella es católica, ¿verdad? O digamos como nosotros éramos también. Cada tanto uno va a la iglesia, pero quizás no ha tenido un estudio bíblico como el que quisiéramos que tenga mientras pasa por acá, para poder comprender todas estas cosas. Si no, es como hablar en chino para ella. Puedes hablar en chino para esto, hablo de los chinos porque yo no entiendo chino, para estos amigos que también tuve. Sin embargo, esta es una profecía que se debe comprender, porque nosotros estamos esperando una ley que nos obligue a guardar el primer día de la semana. Sin embargo, el Señor escribió o dejó escrito en su palabra que el día de descanso es el séptimo día de la semana, no el primero. Ahí en Génesis, en la creación ya lo vemos, y luego en los mandamientos ya lo vemos, en Éxodo 20, y luego en el Nuevo Testamento también lo vemos en Apocalipsis 14, 12 o 12, 17. También vemos que los mandamientos los guardan los hijos de Dios o el pueblo de Dios. También podemos ver en Santiago capítulo 2, donde el Señor vuelve a mencionar los mandamientos. Y dentro de los mandamientos está el sábado, séptimo día de la semana, no está el domingo, no está el primer día. Esa excusa muy barata, podríamos decir, de que ahora el sábado dejó de ser el día de reposo porque Jesús resucitó el domingo, es una excusa barata nada más. Es sacada del pensamiento humano y del plan del diablo de transgredir la ley de Dios y de establecer finalmente como una guerra contra el cielo un día ideado por el hombre y no el mandamiento establecido por el Señor de guardar el sábado. Entonces el hombre dice, juntamente con el diablo, no queremos hacer tu voluntad, vamos a guardar el primer día de la semana para ver que nosotros también tenemos poder acá en la tierra para hacer lo que queremos. Es una guerra espiritual entre Dios y el diablo, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿A quién obedeceremos? Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Los que proclamaron esa amonestación dieron el mensaje a su debido tiempo. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el mensaje
que debemos estar dando en este tiempo al mundo. ¿No es este acaso el que ya estamos por vivir en el mundo un cambio como el que no se imagina? Aunque ya viene desde hace un tiempo el diablo procurando transgredir este mandamiento, pero pronto, muy pronto, veremos en el mundo entero un cambio radical. Dice Apocalipsis 13, que no lo vamos a leer, que hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, jóvenes, niños, a todos, se les colocase, ¿qué cosa? Una marca en la frente o en la mano, que no pudiesen comprar ni vender a menos que tengan esa marca. ¿Se acuerdan que esos días les pasé un video que en Bolivia le estaban poniendo un sello en la mano derecha a la gente para que pueda comprar un pollo? Es una muestra o una prueba de lo que va a ser al final. Y aunque esa no es la marca de la bestia, pero es una marca que identifica a los que van a estar de ese lado, del lado de la bestia. Porque si no tienen lo que la bestia les dice, no van a poder comprar ni vender. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a dejar marcar también para poder comprar comida? Aunque no sea la marca de la bestia, pero es una herramienta que van a usar seguramente. Ya están probando, ¿verdad? Están probando con todo. Y de alguna manera quieren colocar a todo el mundo ahí adentro. Pero el Señor pronto va a probar a su pueblo, porque esta va a ser la última señal, la última muestra, la última prueba de fidelidad que podemos dar al Señor, que estamos del lado de Él. Si no lo hacemos, estamos del otro lado. O recibimos el sello de Dios o recibimos la marca de la bestia. No hay tres cosas. Escuchen esto. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. El mensaje de salvación ha sido presentado en todos los siglos. Pero el mensaje, o este mensaje, jamás ha sido predicado antes que en la fecha establecida. ¿Cuál era el mensaje que no ha sido predicado antes? Es el que les mencioné hace un momento. El mensaje de la segunda venida de Jesús. Dice el Señor: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia pasada se repetirá. Tanto Daniel como Apocalipsis están unidos. Uno es una profecía y el otro es una revelación. Uno explica al otro y por eso hay que estudiarla juntos. Le pregunto, esos errores que se vivieron antes y que después de 1844 se repitieron otra vez, que era, no vino para 1844 y entonces vamos a poner una fecha nueva. ¿Cuándo podría llegar a venir entonces si no venía en 1844? En 1850, 1863. ¿Y cuántas fechas más se pusieron para la venida de Cristo? ¿Y vino Cristo? No vino. Y ahora, ¿se pondrá fecha para la segunda venida de Cristo si la historia se va a repetir otra vez? ¿Sí o no? Ahí está el asunto. Hay personas que están repitiendo el mismo error que aquellos, porque ya no se nos avisó de eso. Y están atreviéndose a colocar fecha para la segunda venida de Cristo. Algunos dicen el 2030, algunos dicen el 2031, porque claro, ya estamos llegándonos ahí. Pero antes habían dicho para el 2016, para el 2000, para el 2011, para el 2001, qué sé yo, tantas fechas han colocado, ¿verdad? Que Cristo venía y va pasando en los tiempos, y cuando pasa, bueno, se ve que no, vamos a investigar de vuelta, ahora para el 2016, para el 2021, para el 2030, para el 2031, y seguimos cometiendo los mismos errores.
¿Y cuáles son las excusas? ¿Cuáles excusas escuchamos hoy día? ¿Por qué seguimos poniendo fecha? ¿Alguno de ustedes reconoce alguna de las excusas que se colocan hoy día para poner fecha? Por ejemplo, claro, la Escritura dice el día y la hora no se sabe, pero no dice el año. Entonces podemos poner el año. Muy bien, también le sacan cuenta al principio y final de la era del hombre en la tierra, que no es más que 6.000 años. Entonces sacan cuenta y llegan en el año 6.000 llega al 2030 y otro 2031. No hay, ni ellos los que están poniendo fechas llegan a una conclusión definitiva. ¿Y qué puede llegar a pasar con estos hombres y mujeres que ponen fechas para la segunda venida de Cristo? Otra vez. Miren, ¿sabe qué? El Señor podría venir antes. ¿Y qué chasco sería para los que esperan el 2030 o el 2031? Pero también puede venir después. Y el Señor permite que los hombres hagan esto, que pongan fechas si quieren, todas las fechas que quieren. Les permite, porque Él no los tiene con un látigo enderezándoles si no quieren andar en los caminos rectos. Pero al final ya les advirtió que se chasquearían. Y así sucederá otra vez. El Señor dice que leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Qué dice Daniel capítulo 12? Para tener en cuenta. ¿Habla de fechas el capítulo 12 de Daniel? Leo más. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 15. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. Daniel y Apocalipsis. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Leo la misma página de Eventos. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios, teniendo en cuenta ese detalle, su orden. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Solamente el deber de los centinelas? No. Dice centinelas y laicos. Todos deben dar a la trompeta un sonido certero. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son esas predicciones incumplidas? La segunda venida, el fin, ¿verdad? Ya es muy bien. Apocalipsis 13 no se ha cumplido. Apocalipsis 14 se ha cumplido completamente. Tampoco. Apocalipsis 14 ha tenido un principio de cumplimiento en el segundo mensaje y se ha detenido. Falta cumplirse el segundo mensaje y después, ¿qué mensaje? El tercero y el cuarto. Miren si hay todavía por delante. Todo eso está para adelante. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Por eso, hablando de Apocalipsis 13, dice claramente qué es lo que viene en el futuro. Y vamos a leer rápidamente Apocalipsis 18, el versículo 1 y 2 y 4. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó
con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Este es el mensaje que está por delante. El mensaje de la caída de Babilonia y, ¿qué más? Y la advertencia más solemne que alguna vez se le dio al hombre: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, éste beberá de la ira de Dios. ¿Quién querría vivir la ira de Dios encima? Pues entonces tengamos en cuenta, hermano, que si obedecemos a la imagen de la bestia y a la bestia, para dejarles claro a aquellos que no comprenden estas cosas, la imagen de la bestia, otra vez, son todas las iglesias protestantes que se unan al papado y al poder político. Y la bestia está representada por Roma, por el Vaticano, no por la gente de la Iglesia Católica, que es como nosotros alguna vez tuvimos ahí adentro, pero después de comprender la Escritura salimos. El Señor dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. El Señor nos abre la Biblia y nos enseña claramente cómo esta institución católica fue cambiando todas las cosas y entorpeciendo el camino hacia la eternidad. Y entonces, cuando el Señor nos muestra su palabra claramente, nos dice: salgan de ahí, salgan. Por eso el llamado también es para ellos. Deben salir de esta institución, pero buscar la verdad, porque las otras denominaciones que no están dentro de la Iglesia Católica hoy día, pero que guardan, por ejemplo, el mismo día que guarda la Iglesia Católica como día de reposo, están en lo mismo. Iglesias evangélicas, iglesias bautistas, metodistas, anglicanas, luteranas, apostólicas y tantas que hay que guardan el primer día de la semana, están igual que Babilonia, están igual que la Iglesia Católica. Por eso el Señor dice: salgan de ahí, pero obedezcan mi palabra. Los mandamientos están claros y no podemos salirnos de ahí a menos que querramos ser expulsados o que la ira de Dios venga sobre nosotros. Estos versículos que acabo de leer de Apocalipsis 18 señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá, con mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. ¿Qué otra cosa se denunciará? De las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas. Corrupciones que se introducen en organizaciones religiosas. ¿Qué será eso? ¿Cuáles serán estas corrupciones a las que se refiere aquí la palabra de Dios que deben ser denunciadas? Leo esta parte otra vez. Con mención adicional a las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Entonces, lo que cabe es investigar o tener en cuenta cuáles son esas corrupciones que están introduciéndose en las iglesias protestantes hoy día y denunciar también con estas otras que conocemos de la iglesia romana, que ha sido pisotear la ley de Dios directamente, negando el santo sábado y también adorando dioses o imágenes como las que Dios prohíbe que se adoren.
El poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. El mensaje del tercer ángel irá adelante no en susurros, sino en alta voz. Interesante lo que está diciendo el Señor con respecto a lo que viene, ¿verdad? Cómo se proclamó el mensaje antes y cómo se proclamará en este tiempo. ¿Tendremos temor de denunciar la verdad? Perdón, de denunciar el engaño con la verdad. ¿Tendremos temor? ¿Tenemos en este momento miedo de decir la verdad por las consecuencias que hemos de pasar? Y nosotros sabemos que sí vamos a pasar consecuencias. Muchos de los que predicamos a favor del Señor y en contra del engaño del diablo, usando a las iglesias caídas, vamos a pagar consecuencias seguramente. ¿Hasta dónde vamos a ir? No sabemos nosotros, el Señor sabe. Pero posiblemente tendremos que enfrentar las consecuencias de haber hablado. Pero esto es en favor de la salvación de muchos más. Porque otros van a ver la fidelidad y también la promesa cumplida, el poder de Dios que descanse sobre aquellos que han de pasar por el martirio y se van a convertir al Señor. Si alguna vez pensaron, bueno, yo no gané ninguna alma, no he visto a nadie convertido, predico el Evangelio, pero parece que no les interesa, va a llegar un momento en que a través del testimonio vivo, ¿por qué? Porque como decíamos en la escuela sabática, no es solamente letra muerta la que yo ahora hablo, sino que hablo la experiencia de haber vivido con el Señor. Y eso va a hacer que otros se conviertan. Y cada uno de aquellos que se convierten es una estrellita más en la corona que el Señor pondrá sobre nuestra cabeza. Vi que este mensaje terminará con fuerza y vigor, muy superiores al clamor de medianoche. Si algunos leen en el conflicto de los siglos cómo fue este momento para ellos, cómo se proclamó el Evangelio, cómo se prepararon, qué fueron capaces de dejar por la verdad, ahora dice que va a ser mucho más fuerte, tendrá más fuerza y vigor que entonces. Siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados, sembrada está la semilla y ahora brotará y dará fruto. Esta es la promesa que el Señor tiene para nosotros, para adelante. Él hará su obra de redención. Y nosotros podremos estar de su lado si queremos, si hoy aceptamos su voluntad, si le pedimos ayuda para poder encaminarnos en el camino de la verdad. Y entonces veremos con nuestros propios ojos el cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento de que Él vino para salvar hasta lo sumo. Y si somos capaces nosotros de humillarnos y decirle, Señor, te necesito, Señor, yo quiero estar de tu lado, no importa lo que venga, solo me escondo detrás de ti, cumple tu promesa en mí y el Señor lo cumplirá. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos dé fortaleza y gracia para seguir hacia adelante y hacia arriba, hacia la venida del Señor Jesús. Maranata.